Hola, el propósito de este trabajo es el de determinar el valor de la constante de Planck mediante varios experimentos sencillos y de bajo costo del efecto fotoeléctrico. ¿Qué nos motiva a realizar este proyecto? El efecto fotoeléctrico juega un rol prominente en ayudar a los estudiantes a construir un conocimiento del modelo de fotones de la luz. Esto representa una motivación para encontrar maneras de explicar este fenómeno en una manera que sea accesible para profesores y estudiantes a la vez. Gracias al uso de un montaje de bajo costo del efecto fotoeléctrico, se puede hallar un valor experimental de la constante de Planck. ¿Qué es la constante de Planck? La constante de Planck es una constante física que desempeña un papel central en la teoría de la mecánica cuántica y recibe su nombre de su descubridor Max Planck, uno de los padres de dicha teoría. Denotada como H, es la constante que frecuentemente se define como el cuanto elemental de acción. Planck la denominaría precisamente como cuanto de acción, debido a que la cantidad denominada acción de un proceso físico solo podía tomar valores discretos, es decir, múltiplos enteros de H. Hertz había descubierto accidentalmente el efecto fotoeléctrico en 1887, cuando en el transcurso de sus conocidos experimentos con ondas de radio, advirtió que la luz ultravioleta provocaba una descarga, una chispa, en el cátodo de sus instrumentos. Un año después, Halbach mostró que los cuerpos metálicos descargados adquirían carga eléctrica positiva cuando se los iluminaba con luz ultravioleta. En 1899, Thomson sostuvo que el efecto fotoeléctrico producido por luz ultravioleta consistía en la emisión de electrones. Consiguió medir el valor del cociente masa-carga eléctrica de las partículas emitidas en el efecto fotoeléctrico y encontró que era igual al de los rayos catódicos que había medido 2 años antes cuando había descubierto el electrón. La coincidencia de estos valores junto con el resultado de Halbach los llevó a la conclusión de que las partículas emitidas en el efecto fotoeléctrico debían identificarse con los electrones. La comunidad de los físicos aceptó la conclusión de Thomson e impuso la denominación de fotoelectrones a las partículas emitidas en el efecto fotoeléctrico, ya fueran producidas por luz ultravioleta o de cualquier otra frecuencia. En 1902, Lennard finalizó un estudio experimental sistemático del efecto fotoeléctrico y se encontró con el hecho sorprendente de que la energía de los fotoelectrones no parecía mostrar dependencia alguna respecto de la intensidad de la luz incidente. En particular, no aumentaba cuando la intensidad de esta luz se incrementaba hasta 1000 veces. Antes de 1905 se había establecido experimentalmente 4 regularidades empíricas sobre el efecto fotoeléctrico, de las cuales 3 no tenían explicación teórica satisfactoria en el marco de una concepción ondulatoria de la luz. La primera era que existía un umbral en la frecuencia de la luz que provocaba el efecto fotoeléctrico. Para cada sustancia parecía haber una frecuencia crítica por debajo de la cual no se observaba la emisión de fotoelectrones, cualquiera fuese la intensidad de la luz incidente. Sin embargo, según la teoría electromagnética, la densidad de energía de una onda luminosa era proporcional a su intensidad, más precisamente a la suma de los módulos al cuadrado de las amplitudes de los campos eléctrico y magnético correspondientes. Si la frecuencia de la luz incidente era muy baja, podía necesitarse luz de mucha intensidad o un tiempo de irradiación muy largo. Pero en cualquier caso, en algún momento los electrones debían adquirir la energía suficiente como para escapar de los átomos. En suma, dado un tiempo suficientemente prolongado de irradiación, el efecto fotoeléctrico tenía que producirse con luz de toda frecuencia e intensidad. La segunda era que la energía de los fotoelectrones aumentaba con la frecuencia de la luz incidente. Esto nuevamente resultaba incompatible con la electrodinámica de Maxwell, donde la densidad de energía de una onda luminosa no tiene relación alguna con su frecuencia. La tercera era que el número de fotoelectrones resultaba proporcional a la intensidad de la luz incidente. Este es el único hecho experimental que podría tener una explicación ondulatoria, dado que una onda más intensa posee mayor energía. Era razonable esperar que las ondas de mayor intensidad excitasen un número mayor de electrones. La cuarta era que no había ningún tiempo de retardo en la emisión de fotoelectrones, cualquiera fuera la intensidad de la luz incidente.
Sin embargo, para la teoría electromagnética debía existir un tiempo de retardo inversamente proporcional a la intensidad de la onda incidente. En particular, si la intensidad de la iluminación fuera muy baja, los electrones absorberían energía muy lentamente, por lo que la emisión de fotoelectrones podía demorar tiempos muy largos, incluso del orden de horas o aún de días. Las mediciones mostraban, no obstante, que cuando la luz alcanzaba la frecuencia crítica, cualquiera fuera su intensidad, no había retardo temporal alguno, hasta un orden de precisión de 10 a la menos 3 segundos en la producción del efecto fotoeléctrico. Un poco lo burdo de mi gráfica que tenemos en la parte izquierda, y es para representar el montaje que vamos a hacer. Este montaje se hace de la siguiente manera: se va a conectar una resistencia a un LED, ¿sí? Y va a tener una fuente. Bueno, para este montaje se requiere tres fuentes. Ya vamos a decir para qué sirven estas tres fuentes. Entonces, la primera fuente es para alimentar el LED que vamos a utilizar, o digámoslo el conjunto de LED, porque ya vamos a hablar que no es solamente uno, sino es un conjunto. Y tenemos en otra parte tenemos una resistencia, la cual va conectada a un segundo LED. Aquí tenemos los polo a tierra, y esto que tenemos acá pues son unos multímetros. Bien, había hablado que pues era un conjunto de LEDs, y efectivamente sí es un conjunto de LED. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma el LED, un LED de alta luminiscencia, al que decíamos, un LED, digamos que es un LED azul, y en el otro costado también se va a colocar un LED del mismo color, para crear, digámoslo, como si fuera una cámara oscura. Se utiliza un termo incogible, como en este caso. Entonces vamos a tener el LED 1 y el LED 2, los cuales son del mismo color. El LED 1 es el que me va a emitir la señal, y el LED 2 es el que me la va a recibir. Entonces, en este montaje que tenemos acá es donde va el LED 1, y para este de acá va el LED 2. En nuestro anterior montaje se utilizaba un fotomultiplicador, y en este caso de acá no vamos a utilizar un fotomultiplicador, sino vamos a utilizar algo un poco más electrónico, y es un amplificador operacional, que es el que tenemos acá, que es el LF353. Entonces, este LF353 está alimentado por dos fuentes, y es el que me va a amplificar la señal que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos un esquema más o menos como que haría el montaje. Listo, este de aquí que tenemos acá es nuestro amplificador. Aquí tenemos el termo incogible, y posee dos LEDs que están acá, y tenemos las dos resistencias y bueno, los cableados pertinentes que irán a las fuentes. Ok, entonces, ¿qué se tendría? Bien, cada LED, dependiendo del color al cual pertenezca, sea rojo, naranja, verde o azul, ellos se encienden a un voltaje específico. ¿Listo? Entonces es allí donde nosotros vamos a echar mano. Entonces tenemos acá una gráfica de voltaje, corriente eléctrica, y entonces ¿qué es lo que ocurre? Digamos que queremos saber la longitud de onda típica para el rojo. Entonces lo que haríamos es empezar a aumentar poco a poco el voltaje hasta que nuestro LED encienda, y pues se va a percibir una señal, ¿sí? que el LED ha sido como encendido, y es en ese punto de activación donde nosotros vamos a decir, ok, este LED que tengo se me encendió, digámoslo en este caso a 1.78 voltios. Entonces para ese tipo de LED que enciende a ese voltaje,
se dice que se está emitiendo una longitud de onda, ¿sí?, típica de 6.23 nanómetros, la cual corresponde al rojo, y así sucedería sucesivamente con los demás. Bien, esas son las dos formas en que se puede determinar la longitud de onda del LED con el cual se está trabajando o se está operando.